Hola, buenos días. Presentación y elaboración de matriz y per se. Eh, esta- este apartado es el módulo uno, ¿no? Posteriormente vamos a tener también el apartado del módulo 2. Y para finalizar, vamos a realizar también un breve cuestionario para evaluar la capacidad de los participantes pues, ¿no? De la matriz y per se. Bueno, para comenzar, mi nombre es Hernán Velasco, soy ingeniero químico, ¿no? Y voy a estar a cargo de la capacitación, a cargo pues de la empresa Gibel Seguridad. ¿Sí? Bueno, en la primera parte de la capacitación vamos a, bueno, como objetivo de la capacitación vamos a, en esta primera parte, revisar un poco la normativa. Vamos a comprender la importancia de la matriz y per se, ¿no? Vamos a aprender también a cómo vamos a identificar los peligros, cómo vamos a evaluar los riesgos y cómo vamos a establecer las medidas de control. Bueno, de esta manera también nos va a permitir pues, desarrollar habilidades para nosotros poder realizar para primero poder entender el contexto de cómo se hace cómo se elabora una matriz y per se y cuál es su importancia, ¿no? Bueno, primero vamos a definir el concepto de peligro, ¿no? Parte de la metodología es identificar peligros, así que tenemos que conocer cuál es la definición de peligro, ¿no? Peligro vamos a considerar no toda situación o elemento, ¿no? Que pueda causarnos daño. En esto, obviamente, pues a nivel laboral, ¿no? Vamos a encontrar cinco grandes eh, grupos, ¿no? Asociados de peligros, ¿no? En este caso, los peligros físicos, ¿no? Que pueden ser, pues, ejemplos, la temperatura a la cual, por ejemplo, un trabajador está expuesto en su área de trabajo, puede ser el peligro de ruido, que, por ejemplo, también, ¿no? Hay empresas que tienen alto ruido en la parte operativa, ¿no? Las vibraciones que pueden haber, en este caso, por ejemplo, los montacarguistas que generalmente pues están en el movimiento del montacargas, operando el montacargas, pues sí, el montacargas genera vibraciones durante todo el día, ¿no? No valga decir, pues, por ejemplo, también de la parte constructora, ¿no? En los operarios de construcción, que, por ejemplo, utilizan rotomartillos, ¿no? Ellos también, pues, están expuestos a las vibraciones del rotomartillo, pues, por largas horas también de periodos de trabajo. ¿No? Entonces, ese es un primer grupo, ¿no? Los peligros físicos, los peligros químicos también, obviamente asociados a los insumos químicos a los cuales podemos estar nosotros en el trabajo manipulando, ¿no? Que pueden ser, pues, en cierta manera tóxicos en algunos puntos, que pueden ser inflamables, que pueden ser corrosivos, ¿no? Que pueden generar gases tóxicos, gases o vapores ácidos que también nos pueden a la larga pues hacer un tema de daño físico, ¿no? El tercer grupo, pues, son los peligros biológicos, ¿no? Los peligros biológicos están asociados básicamente, pues, a las bacterias, a los virus, ¿no? Que generalmente, pues, personal de salud que generalmente en los hospitales, pues, están expuestos, ¿no? O personales que, por ejemplo, también manipulan los residuos de las empresas, ¿no? Hay lodos, que hay empresas que pues generan en su operación lodos, ¿no? Y que pues para el tratamiento pues necesitan el uso pues de algunas bacterias, ¿no? Para poder, por ejemplo, en las PETAR, que utilizan también bacterias para poder manipular o poder tratar su agua. Como cuarto grupo, pues vamos a encontrar a los peligros ergonómicos, ¿no? Generalmente también aplicados, o necesariamente aplicados pues para la parte operativa, ¿no? Que hacen pues actividades repetitivas, ¿no? Que todo el día están pues en posiciones de trabajo que nos generan pues alguna situación disergonómica, ¿no? Que por ejemplo también se ve en los puestos administrativos, ¿no? Los personales administrativos están generalmente todo el día expuestos están sentados con un trabajo sedentario, ¿no? Que, bueno, nos pueden, si tenemos una mala silla, una mala posición, una mala postura al momento de realizar nuestro trabajo, pues nos va a generar también daño a la salud, ¿no? Y el quinto grupo, pues son los peligros psicosociales, ¿no? Están netamente asociados al tema del estrés, al acoso laboral que podemos tener en
en el área de trabajo, a la intimidación, al moving, ¿no? A la sobrecarga que muchas veces podemos tener también en el ámbito de trabajo, ¿no? Nos quedamos a veces largas horas realizando sobretiempo, ¿no? Muchas veces estos sobretiempos no son remunerados y se nos genera una carga laboral porque muchas veces nos quedamos, pues, como vuelvo a mencionar, pues largas horas tendidas de trabajo, ¿no? Y esto pues nos genera daño psicosocial, ¿no? Y pues de cierta manera va a reducir nuestra capacidad operativa para poder desempeñar nuestro trabajo acorde a lo que normalmente tendríamos pues si no estamos expuestos a este peligro psicosocial, ¿no? Como segundo concepto clave vamos a definir qué cosa es el riesgo, ¿no? El riesgo pues va a ser la probabilidad que ocurra o se materialice un daño, ¿no? Por la gravedad que éste puede causar a nuestra salud, ¿no? Vamos a considerar obviamente que hay ciertos riesgos a ser considerados altos y va a ser netamente, ¿por qué? Porque la probabilidad de que estos se materialicen en una situación de trabajo va a ser alta, ¿no? Y va a ser alta y la gravedad por la que también me va a dañar el cuerpo o la salud, también pues va a ser de un riesgo considerable, ¿no? Una gravedad considerable. ¿Ya? Entonces el riesgo se va a medir pues en esta oportunidad para nuestra capacitación como riesgo bajo, como riesgo mediano y como riesgo alto. La tercera definición pues va a ser el tema del control, ¿no? Realizar una matriz I per C. La primera parte es identificar los peligros, la segunda evaluar riesgos y la tercera determinar o establecer los controles, ¿no? En este caso los controles van a ser pues los procesos que yo voy a utilizar o voy a implementar, ¿no? Para asegurar de que las actividades que yo estoy realizando dentro de mi organización pues se realicen de una manera correcta en donde pues el riesgo se controle, ¿no? Y para ello también voy a tener una jerarquía de controles. En esta jerarquía de controles vamos a tener 5 niveles, ¿no? Dentro de los 5 niveles, el primer nivel asociado para la jerarquía de controles es la de eliminar. ¿Eliminar qué cosa? Eliminar los peligros, ¿sí? En esta oportunidad, pues al eliminar los peligros, vamos a eh, tener ya no una exposición del trabajador al peligro. ¿Por qué? Porque lo vamos a eliminar. Eso es lo ideal, ¿no? Tener una actividad de trabajo, ¿no? Pues en donde yo esté expuesto al ruido, por ejemplo, ¿no? El control que yo necesitaría idealmente, pues sería o tendría que ser la de eliminar, por ejemplo, el ruido, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un uso, por ejemplo, de un insumo químico, ¿no? Que es dañino, que genera, por ejemplo, gases tóxicos, ¿no? Yo tendría que, como una primera opción de control, tendría que eliminar esa generación de gases tóxicos, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que la persona que esté manipulando, pues, se exponga a estos, ¿no? A estos gases tóxicos. Como segundo nivel de control voy a tener la sustitución, ¿no? En este caso, por ejemplo, volviéndonos al ejemplo del ruido, si yo tengo, por ejemplo, no sé, una máquina que realiza o que al operarse, pues, me expone a los trabajadores a, por ejemplo, un nivel de ruido de 85 decibelios, por ejemplo, ¿no? Pero yo tengo otra máquina que me realiza el mismo trabajo, pero no me emite o me emite en una situación menor de ruido, ¿no? Entonces, yo como responsable de implementar la jerarquía de controles, debería de utilizar el equipo que me genera menos ruido, ¿no? En este caso yo estoy sustituyendo, ¿no? Por un peligro menor, ¿no? A un peligro pues que tiene una cierta o relativa riesgo alto, ¿no? Como tercer nivel de control yo tendría que establecer controles de ingeniería, ¿no? En donde pues tendría que aislar a la persona del peligro, ¿no? ¿Y cómo podría hacerse eso, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo eh, una máquina o una operadora que tiene pues no, alguna parte del equipo en donde
tiene rodillos, por ejemplo, ¿no? Y que estos rodillos puedan exponer al trabajador que en una cierta situación de realizar su trabajo puedan atrapar cierta parte del trabajador, ¿no? Hay muchas empresas que tienen fajas en sus operaciones, que tienen máquinas que tienen rodillos, ¿no? Engranajes que están todo el día operando, ¿no? Y si yo no tengo un control para estos, el trabajador que está, el trabajo que está cercanamente a estas máquinas, pues tiene el riesgo de que en algún momento, al realizar alguna actividad, se pueda atrapar, ¿no? Entonces yo tendría que como control, ¿no? Establecer pues unas guardas, por ejemplo, de seguridad para estos rodillos, ¿no? Establecer límites para que el operador pues no pueda acercarse y no pueda exponerse directamente en este caso al peligro, ¿no? Entonces yo tendría que de esa manera pues aislar en este caso los rodillos, ¿no? O los engranajes para no exponer a mi trabajador o no exponer al trabajador. Como cuarto nivel de jerarquía de controles tenemos también a los controles administrativos, ¿no? En donde pues voy a cambiar yo la metodología, voy a cambiar el modo, el modelo o el método de trabajo de las personas. ¿Para qué? Para evitar que el riesgo a las cuales estoy exponiendo a las personas pues se reduzca, ¿no? Por ejemplo, yo tengo, volviéndonos en el caso de una persona pues que está expuesta a una máquina que tiene rodillos, por ejemplo, ¿no? Eh, no va a ser lo mismo o no va a ser el mismo riesgo que yo exponga a la persona por 8 horas, en las cuales pues en cualquiera de esas horas pues se pueda accidentar al exponerse a este caso al peligro, comparado pues con otra persona que dentro de su jornada laboral no permanece las 8 horas expuesto, sino solamente, por ejemplo, 1 hora, ¿no? Entonces, y yo voy a cambiar en este ejemplo la metodología de trabajo, ¿no? Exponiendo menos al trabajador, ¿no? Por ejemplo, con una rotación de personal, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, exponer a un trabajador, ¿no? A una jornada de 8 horas con exponer a un trabajador a una jornada de 1 hora, ¿no? Otro control administrativo también se puede tomar, por ejemplo, la señalización, la señalética, ¿no? Que podemos colocar dentro de una zona de trabajo en donde pues hemos identificado varios peligros, ¿no? Por ejemplo, si tengo durante en un área, algunos huecos, por ejemplo, de construcción, ¿no? Yo tendría que colocar señalética para poder hacer ver a las personas de alrededor que hay un peligro, ¿no? Que se puede materializar en cualquier momento, ¿no? Entonces, en ese caso, las personas que pasen por el área y vean la señalética, pues eh, va a ser un control para esas personas que no se expongan a este peligro que, bueno, está dentro de una situación de trabajo, ¿no? Las capacitaciones que yo pueda impartir también a los trabajadores, dándoles conceptos claves, dándoles conocimiento para que ellos puedan aprender de o cómo se pueden materializar ciertos peligros, ciertos riesgos en el área de trabajo, también es uno de los controles administrativos que se pueden tener en cuenta. Y como quinto control o como quinto nivel de jerarquía de control, ¿no? Es el uso de los implementos de protección personal, ¿no? Los equipos de protección personal que son pues individuales, ¿no? Que nos de cierta manera reducen el daño ya cuando un peligro pues ya se ha materializado, ¿no? Y que de cierta manera pues nos puede salvar de alguna situación en donde ya estemos expuestos a un peligro pues de riesgo pues grave, de riesgo alto, ¿no? Entonces, como podemos ver, dentro de la jerarquía de controles en estos 5 niveles, el ideal es eliminar el peligro, ¿no? Y bueno, el quinto nivel es el de uso de EPPs, ¿no? Valga decir o valga aclarar que generalmente pues las empresas nos enfrascamos o el primer control que se nos viene a la cabeza, que se nos viene a la mente para poder implementar es el uso de EPPs, ¿no? En este caso yo estoy implementando el quinto nivel,
¿no? Para una jerarquía de controles en donde generalmente o lo ideal es que se implemente la primera, ¿no? La de eliminar el peligro, ¿sí? Entonces, estos debemos tener estos conceptos claves para poder entender qué cosa es una matriz y cómo vamos a elaborar una matriz y per se para tener el conocimiento. Bueno, vamos a tener cierta normativa, obviamente la normativa, hay normativa aplicable a la matriz y per se, ¿no? La más importante es pues la que nos menciona la ley 29783, la ley de seguridad, en donde nos menciona pues que los trabajadores forman parte importante en la elaboración de las matrices per se, ¿no? Ya que ellos van a participar o tienen la principal función de identificar, en este caso, porque obviamente pues tienen el conocimiento de las labores, las funciones que realizan en su área de trabajo para poder identificar a los peligros que están asociados a este, ¿no? Entonces, la participación pues es un punto importante de los trabajadores, ¿no? Nos menciona también en el artículo 21 que hay medidas, bueno, las que le he mencionado, ¿no? Las medidas de control, ¿no? Las cataloga, ¿no? Para poder tener como prioridad al momento de implementarlas en un ambiente de trabajo en donde pues tengo identificados varios peligros, ¿no? Como ya lo hemos visto, pues la primera es eliminar el peligro y riesgos, ¿no? Y bueno, nos vamos hasta el último nivel, ¿no? En el último nivel, como hemos mencionado, como hemos catalogado en la lámina anterior, pues es la entrega de EPPs personalizados, ¿no? Asegurándose obviamente pues que las personas pues utilicen los EPPs al momento de realizar sus labores. ¿No? Como parte del artículo 46 nos menciona pues que los resultados de las actividades de identificación y peligro de riesgos la debemos de adoptar y como parte después del mejoramiento continuo, ¿no? Una matriz y per se, valga decirse, valga aclararse que pues no es un documento que yo la genere, ¿no? No es un registro que yo la genere y que pues se mantenga así durante todo el tiempo, ¿no? No, sino que estos documentos, este registro, ¿no? De la identificación del peligro, evaluación de riesgos y determinación de controles, llamada SI per se, va actualizándose en el tiempo, ¿ya? ¿Y cómo va actualizándose? Va actualizándose porque en las empresas, pues, van apareciendo nuevas funciones, van apareciendo nuevos puestos de trabajo, van apareciendo nuevas actividades que yo voy realizando, ¿no? Nuevas actividades que yo necesito identificar qué peligros pueden estar asociados a estas nuevas actividades, ¿no? Por ejemplo, cuando hay accidentes de trabajo también hay actividades que yo de repente en un primer momento no identifiqué y que se produjeron en un accidente de trabajo. Y entonces yo tengo que revisar esa matriz y per se para poder que como parte de mejoramiento continuo, identificar en esta primera evaluación que no la hice, ¿no? Hacer una nueva evaluación y determinar qué peligros, ¿no? Identificar qué peligros no consideré y que tengo que considerar para poder yo tener la capacidad de capacitar a mis trabajadores en estos nuevos peligros, ¿no? Y que tengan en cuenta cuáles son las medidas de control que se deberían de implementar para que no sucedan nuevos accidentes como el que ya, por ejemplo, de repente tuve, ¿no? También el artículo 50 nos menciona las medidas de prevención que están facultadas al empleador y que se deben de cumplir para qué, para que yo no tenga, en este caso, pues, accidentes de trabajo, ¿no? Y dentro de esas, pues, nos menciona que debo yo, como empleador, gestionar los riesgos, ¿no? Eliminando la jerarquía de control, eliminándolos en su origen, ¿no? Y aplicando los sistemas de control que hemos visto, ¿no? Para aquellos que no se puedan eliminar. Va a haber muchos peligros que yo voy a identificar que en algunos casos, en algunas situaciones, no las voy a poder eliminar, ¿no? Y entonces yo en ese caso tengo que ir migrando, ¿no? Conforme a la jerarquía de controles, ir bajando el nivel e ir implementando controles, ¿no? En este caso yo puedo optar también por diseños, cambiar los diseños de los puestos de trabajo, por eliminar
algún componente, alguna sustancia peligrosa por otra menos peligrosa, ¿no? Puedo establecer planes de prevención también, mantener políticas, las capacitaciones a los trabajadores que también eh, entran a laborar a una empresa, ¿no? Hay muchas situaciones en donde pues las personas que inician una relación de trabajo con su empleador pues y no están del todo capacitadas, ¿no? Son las principales personas que entran a trabajar y que tienen un gran potencial pues de sufrir accidentes de trabajo, ¿no? El artículo 57 nos menciona la evaluación de riesgos, ¿no? En este caso es importante porque nos menciona, ¿no? Que el empleador utiliza la evaluación de riesgos, en este caso la matriz de per se, y que como mínimo al año la debo revisar una vez, ¿sí? Una vez la tengo que revisar, eso es de manera obligatoria. Entonces, esto quiere decir que yo todos los años voy a tener por lo menos una revisión de mi matriz y per se, ¿sí? Ahora, eh, también hay unas situaciones en donde pues yo tengo que cambiarlas o tengo que actualizarlas cuando suceden accidentes, ¿sí? Cuando, por ejemplo, hay algunos cambios de trabajo, a cambios de situaciones de trabajo, ¿no? Tengo un puesto determinado y ya las actividades que realizaba hace un año, por ejemplo, ya no son las mismas ahora porque de repente cambiaron las rutinas de trabajo, de repente cambiaron las herramientas de trabajo, cambiaron de repente los equipos de trabajo, ¿no? Que tienen ahora de repente nueva tecnología para poder realizar las actividades. Entonces yo tengo que ir actualizando periódicamente estas materias y per se. Como mínimo, una vez al año. El artículo 75, perdón, de la ley también nos menciona, bueno, nos vuelve a mencionar el tema de la participación en la identificación de peligros y riesgos por parte de los trabajadores. Vuelvo a recalcar también, esto es importante porque el trabajador que está al día a día con las actividades que realiza es el que mayor conocimiento, mayor capacidad de identificar tiene sus propias actividades, ¿no? Y nosotros como prevencionistas, nosotros como ingenieros de seguridad, somos los que vamos a dar ese toque, ese alcance adicional para poder, en coordinación, bueno, con el trabajador, ¿no? Poder hacer una buena identificación de peligros. El reglamento nos menciona, hay un reglamento, obviamente, el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud de Trabajo, ¿no? En donde menciona que el empleador pues está obligado a qué? A adoptar disposiciones efectivas, ¿no? Para identificar y eliminar los peligros y los riesgos. Es decir, tenemos que realizar, nosotros estamos obligados como empleadores a realizar nuestras matrices y per se, ¿sí? Como parte de la documentación del sistema de gestión, que nosotros debemos exhibir exhibir en cualquier situación de fiscalización nuestra matriz y parcela, ¿no? El empleador debe identificar los peligros y evaluar los riesgos, ¿no? Nos menciona el artículo 82, ¿no? De forma periódica es lo que mencionamos, ¿no? Que por lo menos debemos de revisarla una vez al año o cuando suceda algún accidente o cuando hay algún cambio en las rutinas o métodos de trabajo. Hay una medida complementaria que nos menciona un decreto supremo, el 002 del 2020, ¿no? En donde nos menciona el tema de la elaboración de la matriz y per se, ¿no? En la que esta pues debe ser, como ya hemos mencionado, actualizada periódicamente, ¿no? Sin excederse el plazo de un año. Y aquí nos menciona algo muy importante, ¿no? Que debemos de incluir siempre, ¿no? O como requisito mínimo, ¿no? Todas las actividades rutinarias y no rutinarias que realiza el trabajador, ¿sí? Que debemos de considerar también las condiciones de trabajo existentes o previstas a las que, por ejemplo, yo tengo proyectado que voy a realizar, no sé, pues en un proyecto cercano, ¿no? Que tengo que identificar los peligros y evaluar los riesgos existentes o posibles en materia de seguridad que guarden relación también con el medio ambiente de trabajo, ¿no? De la organización, ¿no? Y debemos incluir también todas las medidas de protección de los trabajadores en situación de discapacidad. Si yo tengo trabajadores en situación de discapacidad, debo de incluir su puesto de trabajo también y las actividades que esta persona realiza y qué controles yo voy a utilizar para poder
reducir la exposición de este trabajador en situación de discapacidad a los peligros o riesgos que están asociados a sus funciones de trabajo, ¿no? Los resultados, debo tener los resultados de evaluación de los factores de riesgos, ¿no? En este caso, los monitoreos ocupacionales que yo hago periódicamente, ¿no? En donde evalúo, pues, el nivel de ruido o evalúo el nivel de vibración o el nivel de exposición que tengo de mis trabajadores a ciertas, de repente, bacterias, virus, a gases químicos, exposición a gases químicos. Esa evaluación que yo hago anualmente, ¿no? La tengo que considerar para yo actualizar o realizar mi matriz per se, ¿no? Como decía, también tengo que considerar las investigaciones de los accidentes de trabajo o enfermedades ocupacionales, ¿no? Y los datos estadísticos recopilados producto de la vigilancia, ¿no? Si yo anualmente pues realizo exámenes médicos ocupacionales a los trabajadores y si estas, dentro de estas situaciones, dentro de estos exámenes, sale o se evidencia alguna situación de enfermedad ocupacional masiva, entonces yo tengo que considerar para esos puestos de trabajo cuál ha sido pues el peligro asociado a a ese, a ese, a esa enfermedad masiva que pueda haberse pues presentado en el trabajo, ¿no? Bueno, y para terminar este primer módulo vamos a ver la importancia de elaborar una matriz per se, ¿no? ¿Por qué es importante? Obviamente porque nos va a permitir identificar las situaciones laborales en donde yo voy a identificar pues peligros que están asociados al trabajo y que me puedan causar pues daño al trabajador, ¿no? Como primera parte, ¿no? El identificar los peligros anticipadamente pues me va a permitir establecer medidas de control para evitar accidentes o incidentes antes de que ocurran, ¿no? La segunda importancia, no necesariamente en orden correlativo, ¿no? Es que la normativa legal pues me exige que yo como empleador implemente y actualice periódicamente las matrices per se, para evitar obviamente problemas y sanciones legales, ¿no? La matriz per se pues es la base de la mejora continua para establecer yo controles de seguridad que puedan ir mejorando con el tiempo e ir reduciendo la exposición de los trabajadores. Voy a reducir costos, ¿por qué? Porque voy a evitar accidentes de trabajo que me van a demandar, pues, ¿no? Algunas, de repente, denuncias por parte de los trabajadores. Voy a tener un ambiente laboral seguro, ¿no? Que propicia entre los trabajadores, pues, trabajar, ¿no? Realizar sus actividades, pues, sin contratiempos, ¿no? Y fomenta, pues, la conciencia preventiva en los trabajadores, ¿sí? Esta es la primera parte como ya mencioné, el módulo uno de matriz y per se. Vamos a pasar al módulo 2, ¿no? Y posteriormente, como ya les he mencionado, vamos a elaborar un cuestionario, ¿sí? Gracias por su atención.